Vamos a darle paso ahora al popular doctor Cabral, nuestro querido Pochi, que trae hoy un tema importantísimo como de costumbre en su kit de emergencia. Pochi, yo sé que tú vienes a hablarnos de algo que en cierta forma se deriva de lo que vivimos con el COVID, yo lo he mencionado aquí, la vacunación, pero ¿qué problema está trayendo ese distrés, esa ausencia que hubo en muchos centros de vacunación en el mundo entero con el tema de la pandemia? Mira qué ocurrió. Resulta ser que con el tema de la pandemia todo era COVID y llegó un momento, Rafa, que tú sabes que en 2 años, lo que es el 20 y el 21, técnicamente todo era COVID, vacuna de COVID, que eso. ¿Qué ocurrió en el mundo entero? Se descuidó el esquema de vacunación de ciertas enfermedades que son muy comunes y en diferentes épocas del año, que es, por ejemplo, una de las principales que más está dando dolor de cabeza ahora mismo es el sarampión. ¿Ha vuelto a resurgir el sarampión? Porque técnicamente, Rafa, se perdieron 2 años sin que los niños se vacunaran. Wow. La gente no los fue a vacunar. Recuérdate que todavía está el tema de la discusión de la vacuna del COVID y otras cosas. Pero entonces, ojo con eso. Hay otras vacunas que ya han tenido su prueba de fuego y una de ellas era del sarampión, y con el tema de que no se vacunan, recuerda que antes de nosotros salir del programa en la pandemia hablamos de un brote que hubo en Nueva York, sí, claro, fruto de que la comunidad judía no quería vacunar a sus niños con el tema de la vacuna y todo lo que hay. Mezclado con lo del COVID y los antivacunas. Sí, porque imagínate, hubo un desequilibrio en todo. Existen en el mundo entero están surgiendo brotes de sarampión. Entonces, adelante ahí tenemos, ¿qué es el sarampión? Es una enfermedad viral que se adquiere por lo mismo como el COVID y las enfermedades gripales por el ambiente de la gripe, las secreciones nasales y eso. Y se caracteriza por fiebre alta, con conjuntivitis, un tipo de conjuntivitis que le sale a los niños, y un típico rash que le va a comenzar del cuello hacia abajo, le va a comenzar a salir ese un rash. Maculopapulares, ¿verdad? Exacto, maculopapulares, y con una fiebre altísima, una fiebre por encima de 40. Que si el niño no está vacunado, se le va a pegar porque es sumamente contagioso. Yo creo que es de los virus más contagiosos. Es uno de los más contagiosos. Además, se decía antes que cuando en una casa le daba a uno, le daba a la en mi casa lo vivimos. Cuando yo era un jovencito, bueno, todavía yo creo que no había entrado a la adolescencia. Éramos 4 hermanos y nos dio a todos el sarampión. Exacto. Todos nos dio. Es más frecuente en niños porque el niño no se protege tanto, pero es muy peligroso cuando le da a un adulto. O sea, el sarampión cuando le da a un adulto es muy peligroso. Las fiebres son muy altas y se puede combinar con un tipo de neumonía en otras enfermedades. Que va a dar traste a la postración en la cama, la ausencia escolar. Entonces, una de las medidas que van a ser nuevas con el sarampión, aparte de bajar la fiebre, preferiblemente se baja con acetaminofén, en el caso de los niños. En el caso de los adultos tú le podría dar otro tipo de antipirético, analgésico, pero los niños eso. Pero también es importante dar altas dosis de vitamina A. De vitamina A. O sea, un tratamiento. Ahí pueden ver en pantalla los primeros síntomas, como describió ahorita el doctor Cabral. Se parece a todos los síntomas que tiene la gripe, pero esto es muy intenso, y la mácula y la ese salpullido característico. Ese rash le va a salir y una comezón enorme. Pero la vitamina A es importantísima en el tratamiento. Inclusive, más importante, yo le diría que más que el acetaminofén que tú le puedes dar, tú combinarías vitamina A y vitamina C para que el pacientito reaccione mejor. Es muy importante. También se le puede poner, se le dan refriega de baños con agua fría o algo para que se le quite un poco la comezón. Se puede utilizar un tipo de leche de magnesia para la comezón, pero no el alcohol, porque el alcohol se le va a ir muy rápido y le puede dar picazón en la pústula cuando él se rasca. Eso es clave para eso. Y
¿qué es lo más importante? Retomar y tener ojo con esto, que aquellas personas que sus niños no se hayan vacunado en ese periodo del COVID, entre lo que era el 2019, 20 y 21, y parte del 22, imagina, son casi 4 años que no se hizo el esquema bien de vacunación, que retomen, hablen con sus pediatras y por favor vacunen a sus niños con el sarampión. Y ojo con esto también, yo tengo entendido, Pochi, que una de las principales complicaciones del sarampión es la neumonía. Sí, cuando en pacientes ancianos, que le da, porque da a los extremos, da a los niños y a los pacientes envejecientes. Y en los envejecientes es muy peligroso, porque inclusive llega a ser mortal esa neumonía. Se complican, Rafa, y el paciente se puede morir con esa enfermedad. No tenemos aquí en nuestro país, por lo menos, ningún aviso todavía de un resurgimiento, porque se está dando, tengo entendido que se está dando la voz de alerta a nivel mundial. Mira, ¿verdad? Porque está apareciendo el sarampión en diferentes países. Mira, Rafa, antes que empezar a dar medidas o esperar que entre una epidemia de eso, es la prevención. Y la prevención con este tipo de enfermedades es la vacunación. Yo no te garantizo que los tratamientos sean más eficientes que la prevención en este caso. Por eso es que aquí, antes de que nos llegue, ya nos está avisando, antes de que nos llegue, revisar y resurgir el esquema de vacunación y tal vez hacer un censo o algo y indicar epidemiológicamente qué cantidad de niños no se han vacunado, porque tiene que haber una estadística de vacuna puesta versus la población. Tú haces una proyección, un cálculo y puedes hacer una campaña de vacunación específica para el sarampión antes que vuelva a introducirse en la República Dominicana una epidemia de sarampión. Es muy importante que retomemos todo eso y en las escuelas, cuando alguien aparece con sarampión, verificar que los alumnos estén vacunados dentro de las mismas escuelas para evitar su propagación. Mira, cuando yo despedía el programa pasado, Pochi, no sé si recuerdas, haciendo ya el último segmento, los minuticos finales de este programa, donde acostumbrábamos, hasta hoy, hasta este programa, acostumbrábamos a hablar de COVID. Digo que hasta hoy, porque siguiendo la tendencia mundial, ya las grandes revistas científicas, los medios, los grandes centros de investigación pues han suspendido los boletines diarios o frecuentes sobre el curso de esta enfermedad que gracias a Dios parece, si no desapareciendo, como hemos dicho muchas veces, ya definitivamente haciendo su transición a endemia. Pero te decía, Pochi, que hablaba en ese programa anterior, al despedirnos, de que tenía una información confirmada, con certeza, de que un colegio católico de aquí, importante, de Santo Domingo, se habían diagnosticado, repito, confirmado, 7 casos de varicela. Inclusive se había dado la voz de alarma y se hacía la exhortación para las vacunaciones de los niños y todo eso, pero porque es otra enfermedad también viral, muy contagiosa. Y se parece al sarampión. Te lo menciono porque me hace pensar en lo importante que es este tema de la vacunación y sobre todo el efecto negativo que ha traído y puede seguir trayendo la falta de vacunación de nuestros niños, sobre todo, con diferentes tipos de enfermedades. Ya hemos tenido suerte, si se quiere decir, hasta ahora, porque en Estados Unidos hubo casos de polio. Sí, en Nueva York se diagnosticaron varios casos una enfermedad de polio. Que aparentemente está desaparecida. Exactamente, erradicada se supone, por lo menos aquí en nuestro país. Recuerdo que los clubes rotarios tienen una campaña constante de eliminación de polio a nivel mundial. Y eso se ha llevado durante varios años, erradicar el polio, y sin embargo han ocurrido casos. Y han ocurrido casos también de viruela. O sea que... Oye, aquí sí tuvimos un caso
Yo no lo he podido confirmar, pero tengo entendido que sí, que fue real. Un caso de difteria. Ajá, que es otra enfermedad que debió estar erradicada. Pero yo creo que está en el programa de vacunación. Por eso lo que pasa es que menciono. esos años, Rafa, vuelvo y te digo, posiblemente, no posiblemente, es así. Se descuidaron los esquemas de vacunación. Y acuérdate que se descuidaron muchas cosas en salud. Recuerda que yo, uno de los primeros críticos que decía que llegó un momento que todo era COVID. Todavía siguen insistiendo con el COVID, porque viene el tema de la post-vacuna del COVID. Tú sabes que es un tema que vamos a durar 10 años discutiendo. No, la post-vacuna y el COVID prolongado. Y el COVID prolongado. Entonces, eso descuidó los esquemas. Acuérdate que había todo el mundo encerrado, nadie acudía a los centros de salud, no había personal de salud trabajando y se descuidaron todos esos programas. Sin embargo, yo después no he vuelto a escuchar retomar todos esos programas para empezar a disminuir la posibilidad de que resurjan esas enfermedades. Exacto. Porque lo que evitan es el contacto, si usted está vacunado, le hace un cortafuego a la propagación de cualquier contacto que usted tenga con una enfermedad de esa viral. Te entiendo perfectamente y de ahí se desprende como una sugerencia tuya que debe haber algún tipo de reforzamiento en esas campañas y no solo en la campaña, sino en la estrategia y la información mediática inclusive para que la gente le dé importancia, la importancia que tiene este tema. Oye, tiene que ser algo que cualquier persona que vaya a una consulta de un médico, el médico le pregunte si tiene su esquema, en el caso específico de los niños, que si tiene su esquema de vacunación completo. O sea, tomarlo como una medida de decirle, ven acá, el niño se vacunó en esos años que pasó con la pandemia del COVID. No se va. Pero empiece, mire, vaya y vacúnelo. O sea, tú empezar a incentivar del área de la salud a preguntar si usted está vacunado con el sarampión. Bueno. Y comenzarlo en todas las consultas para empezar un tipo de campaña. Ahí está el llamado. Yo creo que cada uno, por supuesto, cada familia tiene su responsabilidad individual. Y no podemos dejarle siempre todo al gobierno, al Estado. Claro. Tenemos que ser responsables y poner nuestro granito de arena para cuidar nuestra familia y cuidar nuestra población en general. Señores, no se muevan de ahí que seguimos con más contenido. Cuando volvamos de esta pausa, vamos a hablar un poquito del tiempo de consulta. El tiempo que pasan los médicos y los pacientes hablando o siendo examinados en una consulta médica, sobre todo a nivel de la atención primaria, cuando retornemos de esta breve pausa.